Vamos a continuar, tenemos esta es el cuarto encuentro que tenemos. El primero fue introducción, el número 1 fue ¿quién es Jesús? El número 2, cómo conocer a Dios. Y hoy nos toca la revelación del misterio de la obra de la redención. Realmente, si no hubiera una revelación de parte de Dios, no nos enteraríamos de lo que sucedió en la cruz, en el nivel espiritual. Por eso titulamos ¿qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz? ¿Qué sucedió cuando Él resucitó? Esta muerte y resurrección es el núcleo central del querigma. Dijimos que el querigma revela a Cristo y la obra de Cristo. Vimos ya el querigma respondiendo a la pregunta ¿quién es Jesús? Y a través de Jesús, la semana pasada contemplamos y meditamos y vimos al Padre. Ahora, la obra de Cristo. ¿Qué sucedió en la muerte y resurrección de Jesús? Vamos a abrir nuestras Biblias y leer algunos pasajes de 1 Corintios, capítulo 1, y algunos pasajes del capítulo 2. 1 Corintios 1, 18, pero vamos a leer desde el 17. ¿Por qué no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio? Predicar allí es el verbo que aprendimos, kerisein, de ahí viene querigma. Me envió a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea vana la cruz de Cristo. Porque el logos de la cruz, así dice, es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, dinamis, dice en el griego. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El disputador de este siglo era un deporte, un juego que hacían los filósofos en el Imperio Romano, en el Imperio Macedónico, donde habían 2 púlpitos y mucha gente alrededor. Y aquí se paraba uno de los disputadores y allí en el otro púlpito de enfrente otro. Y entonces empezaba una disputa de palabras, una discusión. Supongamos que este iba a demostrar con argumentos filosóficos que Dios no existe. Y el otro del otro lado iba a refutarle, iba a demostrar con argumentos filosóficos que Dios existe. Y así iba avanzando la disputa, había un referí y habían reglas, como si fuese un deporte. Cuando ya el auditorio, los que estaban en las gradas, en las tribunas, estaban ya
divididos, según el argumento de uno, se iban poniendo a favor de uno, a favor del otro, terminaba el primer tiempo. En el segundo tiempo, se pasaba, cambiaban de cancha, se pasaba al otro lado y el otro a este. Ahora que defendía el argumento que Dios existe, ahora empezaba a usar otro argumento de que Dios no existe. Y que defendía la no existencia de Dios, ahora tenía que defender la existencia de Dios. Así es la mente humana. Puede funcionar para donde uno quiera. Si vos querés hacerte un viaje este fin de semana, vas a encontrar 10 razones para hacer el viaje, o 20. Si vos no querés hacer ese viaje, vas a encontrar 10 o 20 razones para no hacer el viaje. Esto que parece tan extraordinario, la mente, es lo menos confiable. Porque dice aquí, Dios dijo: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Estos que yo les hablaba. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, es decir, ya que el hombre con la sabiduría que Dios le dio no lo usó para conocer a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes, es mejor decir a los que creen, por la locura del querigma. Dios dice: muy bien, por la sabiduría, por la lógica, por el razonamiento humano, no van a llegar a ningún lado. Y a Dios le agradó decir: yo les voy a decir una cosa loca, completamente loca. Y el que me cree se va a salvar. Y el que cree lo que yo digo va a experimentar el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Seguimos leyendo. Agradó a Dios salvar a los que creen por la locura del querigma. Porque los judíos piden señales. Los judíos quieren señales, como hizo Moisés, que se abrió el Mar Rojo. Las 10 plagas que vino sobre Egipto, o el maná en el desierto, o el agua que salió de la roca. Ellos quieren señales. Y los griegos buscan sabiduría, sofía, dice sabiduría en griego, sofía. Filosofía es amor a la sabiduría. Buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. En el griego dice escándalo, que es palabra griega, escándalo, escándalo. Y para los gentiles, para los griegos que buscan sabiduría, la palabra de Cristo crucificado es locura. Mas para los llamados, para vos y para mí, así judíos como griegos, Cristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios, dice del griego, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El sentido sería así: porque lo loco de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte de los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es por nosotros, es por Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya lo vamos a ver hoy. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, le dice Pablo a los Corintios, para anunciaros el testimonio de Dios. Subrayen esta frase, el testimonio de Dios. Yo fui para anunciaros. Anunciar es sinónimo de predicar, es querigma. ¿Para qué fue? Para anunciar. ¿Qué cosa? El testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Miren cómo dice todavía una versión más cruda, una traducción más cruda. Pues me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. No saber nada. No fue una elaboración mía, no fue de mi cosecha, no fue de mi inteligencia, no fue porque estudié. No. Yo me propuse no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi logos, ni mi querigma fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos entre los que han alcanzado madurez, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. El misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Este saber de Dios, Dios sabe, y Él cuando se revela el misterio, entonces esa sabiduría oculta Dios la predestinó, no para que sepamos simplemente, sino para nuestra gloria. Este conocimiento, esta sabiduría produce gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Satanás luchó con sus demonios para que crucificaran a Jesús y luchó y finalmente lo consiguió. No se imaginaba lo que le esperaba. No se imaginaba que su mayor triunfo, aparente triunfo, fue su derrota definitiva. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué sucedió cuando Jesús fue crucificado? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Por qué habla de una sabiduría oculta en misterio, pero revelada ahora a nosotros por el Espíritu? ¿Por qué dice Pablo cosas que ojo no vio, ni oído oyó? Si la crucifixión de Jesús fue una cosa pública, visible, a la luz del día, es que en ese hecho de la crucifixión hay dos hechos superpuestos, simultáneos. Uno es el hecho físico, visible, que todo el mundo lo vio. Son cosas que ojo ve y oído oye. Hubo un acontecimiento histórico, físico. Jesús se hizo, siendo Dios, se hizo hombre. Tenía carne y sangre y huesos. Así que lo llevaron y lo crucificaron. Era un hecho visible, un aspecto. Pero en ese hecho físico, simultáneamente había otro hecho, el hecho espiritual, lo que sucedió en el plano invisible, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni nadie se imaginó que podría suceder. Entonces, lo que sucedió en la dimensión física, podemos llamarle crónica de la pasión y muerte de Jesús. Esto que voy a leer aquí lo saqué de los evangelios, porque los evangelistas, los apóstoles, fueron testigos presenciales. Cualquier periodista que hubiera estado allí podría escribir lo que sucedió en el plano físico. Y hoy, con las máquinas que hay para filmar, grabar, y televisión y esto y lo otro, hubiéramos tenido otra que película, La Pasión. Vamos a ver. El plano físico es importante porque la crucifixión fue un hecho histórico. La encarnación es un hecho histórico. Pero si solo nos quedamos con el plano físico, es otra crucifixión. ¿Tantas hubo? En ese acontecimiento, bueno, eso ya lo dijimos. Todos los que presenciaron la crucifixión de Cristo vieron solo la dimensión física. La cruz, los clavos, la masa con que clavaron, la corona de espinas, la sangre que se derramaba. Cualquiera lo podía ver. Oyeron los gritos de angustia de Jesús desde la cruz o cuando lo crucificaban. Pero ninguno de ellos vio lo que realmente sucedió en la cruz, en el plano espiritual. Según los evangelios, Jesús va con sus discípulos al Getsemaní. Era la noche del jueves. Deja 8 discípulos más abajo,
se lleva a 3, Pedro, Jacobo y Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, y con ellos avanza un poco más en el monte. Y le dice: ustedes quédense aquí y oren conmigo. Y Jesús avanzó, dice, como un tiro de piedra, es decir, 20, 30, 40 metros más adelante. Se postra sobre su rostro y ora con tal intensidad que su sudor parecían grandes gotas de sangre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y así en 3 periodos de 1 hora cada uno, ora con gran intensidad. Es lo único que está registrado de su oración. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Avanzada la noche vienen a prenderle. Los discípulos huyen. Lo llevan al sumo sacerdote, Caifás. Todo el concilio de ancianos está reunido. Algunos le acusan, buscan testigos de las cosas que él hizo o dijo para acusarle falsamente. Finalmente Caifás, impaciente de todo lo que se decía, le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le responde: tú lo has dicho. Ya está, ha blasfemado. ¿Qué más testigos necesitamos? ¿Qué quiere que diga? Si es el Mesías. ¿Qué os parece? Y todos gritan en el concilio: es digno de muerte. Entonces los santos hombres, entre comillas santos, del concilio se acercan, le escupen en el rostro, le dan puñetazos. Estoy leyendo literalmente el texto. Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? A la mañana lo llevan atado a Poncio Pilato, el gobernador. Y muchos acusaban de tantas cosas delante de Pilato. Y Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Los principales sacerdotes y los ancianos le acusaban. Él no respondía nada. Pilato se maravillaba de su silencio. Y la muchedumbre vociferaba: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato lo entrega para ser crucificado. Después de lavarse las manos, todavía se la está lavando. Y entrega a Jesús para ser azotado antes de ser crucificado. Con aquel flagelo romano, terrible azote de látigos trenzados con espuelas de metal.
Luego los soldados lo llevan al pretorio, le sacan sus ropas, lo disfrazan, le ponen un manto rojo simulando la capa de un rey y lo coronan con una corona de espinas, ya que es rey, y le ponen en la mano derecha una caña como si fuese un cetro. Los que hicieron el servicio militar deben imaginar lo que significa que 100 soldados le tomen el pelo a uno. Esta es la burla, el escarnio que le hicieron a Jesús. Le escupen, le escarnecen, le golpean y lo llevan para crucificarle. Ya era el viernes por la mañana. Jesús fue crucificado a las 9 horas de la mañana, delante de una gran multitud en las afueras de Jerusalén, en una pequeña colina llamada Gólgota, que significa lugar de la calavera o Calvario. Era el lugar de las ejecuciones. Lo crucificaron entre dos malhechores, mientras él decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Los soldados se reparten sus ropas y echan suerte sobre su túnica, tal como lo dice el Salmo 22. Los que pasaban por allí se burlaban y le decían: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. También le escarnecían los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. No se puede salvar ni a sí mismo. Desciende de la cruz y creeremos en ti. Cerca de las 12, todo se oscurece. Una oscuridad total hasta las 3 de la tarde. En medio de la oscuridad se oye desde la cruz un grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y poco después, su último grito desde la cruz: consumado es. Y Jesús da su espíritu y muere. En ese mismo instante, el velo del templo se rompió de arriba hasta abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y el centurión exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y dice Lucas en su Evangelio: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, así lo llama, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Un senador llamado José de Arimatea pide a Pilato el cuerpo de Jesús y, envolviéndolo en una sábana, lo pone en un sepulcro nuevo.
Hasta aquí el relato de lo que sucedió en el plano visible y audible. Todo esto es un hecho histórico. Pero decir que Cristo murió en la cruz y describirlo con estos detalles y muchos otros que ustedes pueden encontrar en los evangelios, no es el querigma. Es crónica, es narración de un hecho histórico. Hasta aquí, en todo lo que dijimos, no hay querigma. Decir Cristo murió en la cruz y así hicieron, no hay querigma. Pero decir Cristo murió por nuestros pecados, ahí hay querigma. Amén. Porque ya está refiriéndose al hecho espiritual, lo que sucedió en aquella crucifixión. Querigma es proclamar lo que sucedió en la cruz en el plano espiritual, lo que ojo no vio, ni oído oyó. Esa sabiduría, ese conocimiento que solo se puede adquirir por revelación. Entonces ahí vamos. Ahora no se puede proclamar el querigma sin el hecho histórico. Por eso la narración, la crónica es necesaria. Pero tiene que estar entretejido con la revelación para interpretar y proclamar lo que realmente sucedió en la cruz. ¿Qué sucedió en la dimensión espiritual cuando Jesucristo murió en la cruz? ¿Quién lo puede decir? Para los hombres es un misterio. Dice Isaías, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En la primera parte, Isaías 53. Y como le dijeron los amigos de Job a Job, algo habrás hecho para que te pase todo lo que te está pasando. Para los hombres es un misterio. Misterio que fue revelado, ya no es misterio. Y fue revelado por el único testigo de aquel día, que lo vio todo en el plano físico y espiritual. Y ese único testigo que vio todo lo que sucedió en la cruz es el Padre. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, ¿qué? El testimonio de Dios, del único testigo. Si yo no estuve ahí, aun si hubiera estado ahí, no me serviría de nada, porque solo podría haber visto el hecho físico, histórico. Pero el Padre que estuvo allí y lo vio todo, nos reveló a nosotros por el Espíritu cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Así que yo me limité a eso, a repetirles el testimonio de Dios, el testimonio del único testigo. Y eso es justamente el querigma, el testimonio de Dios. El único que vio plenamente, totalmente lo que sucedió en la cruz y lo reveló a los apóstoles y profetas, y ellos a nosotros.
Hay 5 cosas que quiero señalar para ordenar un poco. 5 que son uno, ustedes lo van a ver. Pero es tan completo y tan amplio lo que sucedió en la cruz, que para poder explayarlo, exponerlo, proclamarlo, lo señalo en 5 aspectos. El primero, quitó el pecado del mundo. Y el que mejor expone esto es alguien que vivió 700 años antes de la crucifixión. Para que, si esto lo hubiera dicho Pedro, uno diría, bueno, pero él estuvo ahí, lo vio. No importa lo que vio. Lo que vio era importante como testigo de que sí, efectivamente, históricamente sucedió en un lugar geográfico determinado y fue así, así, así. Pero a Isaías, el profeta, Dios le reveló y él escribió. ¿Cuánto entendió Isaías de esto? No sabemos. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro querigma? Anuncio, querigma son sinónimos. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Miren, en el paralelismo hebreo, las 2 frases están ligadas. Es decir, el que cree a nuestro anuncio, sobre él se manifiesta el poder de Dios. El brazo de Jehová es el poder de Jehová, es la acción de Dios, es el obrar de Dios. ¿A quién? A quien cree a nuestro anuncio. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. En la versión de la Biblia de Jerusalén dice, tras arresto y juicio
fue arrebatado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Quién podría haber dicho todo esto? Sino por revelación. Cuando uno estudia con cuidado todo esto, observa que los tiempos de los verbos empleados, por los tiempos de los verbos, podemos decir que el momento preciso que describe Isaías es después de la crucifixión, después de su sepultura y antes de la resurrección. Es decir, el momento, por los verbos en pasado y en futuro, cuando dice vivirá, todavía no resucitó, pero ya murió. Entonces podemos ver que Dios le reveló a Isaías al Mesías siervo, que vendría y padecería y sufriría, moriría por los pecados de la nación y del mundo. Dios, que por su omnisciencia lo ve todo, como si fuese presente, le reveló al profeta lo que sucedió en la muerte del Mesías siervo en el plano espiritual y lo que sucedería en su resurrección. Este era el pasaje que leía el etíope, ¿se acuerdan? Cuando volvía de Jerusalén y Felipe se encontró con él y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y justo estaba diciendo este pasaje. Y el etíope, tesorero de la reina Candace, le dice: ¿de quién está hablando? Necesitamos la clave. ¿De quién está hablando? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe le predicó el Evangelio. Y el etíope se entregó a Cristo y se bautizó. Gloria sea al Señor. Aleluya. Juan 1:29, otro pasaje. Ahora estamos en Nuevo Testamento.
Ahora, antes de pasar al otro, cuando Cristo estaba crucificado en aquella cruz, la gente que estaba ahí solo veía el cuerpo, la sangre, los soldados, los malhechores, las tres cruces, la oscuridad, los gritos oían, pero no veían nada de lo que estaba sucediendo espiritualmente. El Padre veía todo y veía a Jesús cargando sobre su cuerpo los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Y no solo el Padre veía, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo me estremezco solo pensando en mis pecados. Si solo llevó los míos, ¿cómo quedó Jesús? Pero no fueron solo los míos. Si pensáramos cuántos pecados se cometen en Argentina en un solo día. En un solo día. Es difícil de imaginar, de calcular. Estamos hablando de un día y un país. Y los de todo el mundo. Y todos los que se cometieron a través de la historia, cargó en él el pecado de todos nosotros. Es una locura. Es tremendo lo que así pasó. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. El día del perdón, el día del Yom Kippur, tenían que sacrificar varios animales. Uno de ellos era por los pecados de Israel de todo el año. Todos los pecados que Israel cometió en ese año, todos eran cargados simbólicamente sobre aquel animal, y el animal moría, era inmolado. Pero este es el Cordero de Dios. Todos los animalitos que mataron a través de los siglos simbolizaban, representaban al único que puede quitar los pecados. Amén. Los pecados no de Israel y no de ese año, sino los pecados de todos los siglos y del mundo entero. En el Antiguo Testamento, cuando alguno pecaba, debía tomar un cordero sin defecto, traerlo al sacerdote como sacrificio por su pecado. Confesaba sus pecados, los que en ese acto eran transferidos al cordero. Y como la paga del pecado es muerte, ese cordero inocente ahora simbólicamente representaba al pecador. Y el sacerdote levantaba el cuchillo y lo inmolaba, lo degollaba. Y caía la sangre, caía el animal y moría. Jesús es el Cordero de Dios.
A ese corderito del Antiguo Testamento nadie le preguntaba si quería ir o no. Lo llevaban nomás. Pero Jesús dice, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Voluntariamente se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Y la figura es muy fuerte. Ese israelita que llevaba el cordero, al ver ese animal degollado, a él le quedaba esta impresión: yo pequé, ese cordero no hizo nada. El que tenía que morir ahora soy yo. Pero ese cordero murió por mí. Por eso dice Pablo, hablando de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puse aquí lo que considero que en el Nuevo Testamento o en toda la Biblia es la expresión más fuerte acerca del sacrificio redentor de Jesús. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la expresión más fuerte de la Biblia al declarar lo que sucedió en la cruz. Jesús no solo cargó nuestros pecados, sino que fue hecho pecado. Aquel que era Dios y que se había hecho hombre, el que nunca pecó, ahora se identificó de tal manera con nuestros pecados que se hizo uno con nuestros pecados. Los absorbió en su cuerpo. Cuando yo era chico y empezaba a usar la lapicera en el segundo grado, primero superior, me decían, la mamá nos daba un papel secante. Y el primer día el papel secante estaba blanco, impecable, para que al escribir pudiéramos secar y no borronear la tinta. Los jóvenes no entienden nada de esto. Y al pasar los días y las semanas, ese papel blanco ya le quedaba pocos lugares sin tinta, estaba ya bien manchado. Y yo he pensado en Jesús. Nunca pecó, puro y santo. Y cuando Él absorbió en su cuerpo la inmundicia de todos nosotros, el que no conoció pecado, nunca pecó. Y fue niño, fue adolescente, fue joven, nunca pecó. Ahora se hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Ese secante puro de Jesús no quedó un lugar blanco. Es como si Dios nos dijera, para que ustedes sean hechos justos, tuve que hacerlo pecado a mi Hijo. Cuando Jesús bebió el cáliz que el Padre le dio, se metió en su cuerpo santo
los pecados de todos nosotros, la inmundicia de toda la humanidad. Y apareció delante de Dios como el responsable, el que se hizo cargo de todos nuestros pecados. La crucifixión fue la ejecución del juicio divino de cada uno de nosotros, solo que fue ejecutado nuestro juicio en la persona del Hijo de Dios. Por eso Pablo dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Hay 4 palabras claves que revelan lo que Cristo obtuvo en la cruz por el derramamiento de su sangre a nuestro favor. La primera palabra es redención. Vamos a leer en Romanos 3:24. El 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Redención viene del verbo redimir, que significa rescatar o salvar, pagando el precio del rescate. Cristo con su sangre nos redimió del pecado. Y esto, según Efesios 1:7, significa que nos dio el perdón de nuestros pecados. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Tenemos que leer este pasaje. Tendríamos que amanecernos aquí hoy. Bien valdría la pena, ¿no? Por lo menos Luis tiene ganas. Miren qué tremendo. Gálatas 3, versículos 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo? ¿Porque la ley es mala? No, la ley es buena, es justa y santa. Revela la voluntad de Dios. Pero la ley también dice así, está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. A ver, levante la mano. ¿Quién guardó todas las cosas que están escritas en el libro de la ley? Levante la mano. Yo levanto la mano y otros se equivocan. Nadie puede levantar la mano. Entonces, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué somos entonces? ¿Qué somos? Malditos. Según la ley de Dios. Algunos dicen, ¿no tendré alguna maldición de mi abuelo? Sí, la tenés. De tu tatara. Viene de allá arriba. Y no solo por los abuelos, sino por vos mismo. Porque todo aquel que no guarda todo lo que dice la ley,
es maldito. ¿Quién es el único bendito? Cristo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió. Ahí está la redención. ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Vos y yo somos malditos. El único bendito es Cristo. Amén. Pero el bendito nos redimió de la maldición, porque Él ocupó nuestro lugar, no solo nuestros pecados, llevó nuestra maldición. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y nos redimió. Aleluya. Ya no hay más maldición, ni de mi padre, ni de mi abuelo, ni de mi tatarabuelo, ni de Adán, ni mío, porque nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bendito sea el Señor. Ahora, por medio de Jesús, ya no sos más maldito, fuiste redimido de la maldición de la ley. Ahora sos un bendito, un bendecido. La bendición que merece el Hijo, el Padre nos dio a nosotros, porque Él nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Amén. Uno solo. ¡Dale! Y nos redimió para Dios, nos compró, somos su propiedad. Por eso en el cielo eternamente cantan los redimidos, y cantaremos nosotros en la tierra y en el cielo al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria. Y cantan un nuevo cántico diciendo: digno es el Cordero de tomar el libro y de abrir los sellos. Digno eres, porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes. Aleluya. Y reinaremos para siempre. Amén. Redención. Otra palabra clave es expiación. En castellano, la palabra expiación viene del verbo expiar. Expiar viene de pío. Pío es santo, puro. Y significa expiación en el hebreo, significa purificar mediante sacrificio. Algo inmundo, algo impuro, ahora mediante el sacrificio, mediante el derramamiento de sangre y la muerte,
era purificado, es decir, lo que era impuro ahora se tornaba santo, habiendo hecho la expiación. Esa palabra aparece en Isaías, es una palabra más del Antiguo Testamento, y también en Hebreos 2:17 se usa esa palabra. Otra palabra clave que revela lo que obtuvo Cristo en la cruz es propiciación. Palabra antigua, no se usa mucho hoy en día. Vamos a explicar. Está, por ejemplo, en Romanos 3:25, cuando habla de la redención. En el 25 dice: a quien Dios, hablando de Cristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.